Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Miyamim veremos el tema preparación para Pesach, Amatzah y Omer Reshit. ¿Qué tenemos que hacer y preparar para estas Moedín primaverales? Hoy vamos a dar las indicaciones para celebrar estas Moedim según lo que ordena Yahweh en su Torá. Comencemos leyendo el siguiente verso. Waikra 23 del 6 al 8 nos dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura, matzah. El primer día tendréis kadush convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será kadush convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Comencemos viendo primeramente las fechas para celebrar estas Moedín. La semana de los panes sin levadura arranca el día 31 de marzo y termina el día 7 de abril del 2024. El primer día es un Shabbatón anual. Ese día 15 nadie va a trabajar, y asimismo el día 21 es un Shabbatón anual. Nadie va a trabajar. Pero esos 2 días, 15 y 21, se puede cocinar. Cada uno va a preparar sus alimentos. Así Yahweh lo ordena en su Torá. Únicamente en Shabbat semanal no está permitido cocinar. Durante la semana de los panes sin levadura, si usted tiene la posibilidad de no trabajar en esos 7 días, estaría excelente. Pero yo sé que este sistema no te lo va a permitir. Por ende, los días que usted puede ir a trabajar son los días 16, 17 y 20. Esos 3 días usted puede ir a trabajar, pero el resto de la semana de Amatzah son convocaciones Kadushim. Esos días tenemos transmisión en el horario de siempre, 10:30 por la mañana y 4:30 por la tarde. Por ende, durante la semana de Amatzah tenemos 5 días que no se pueden trabajar y solo 3 días que se pueden trabajar. Por eso les dije, si usted tiene la posibilidad de no trabajar durante toda la semana de Amatzah, estaría excelente, pero este sistema no te lo va a permitir. Por ende, usted trabaje los días 16, 17 y 20. Eso es con respecto a las fechas. Ahora pasemos a ver tocante a la levadura. Shemut 12:15 nos dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Yasharel. Durante la semana de Amatzah no tienes que comer leudado, y dentro de poco veremos los alimentos que puedes comer. Pero antes, hacemos la siguiente aclaración. Tienes que darle una limpieza a tu casa antes que comience la semana de los panes sin levadura. El último día para limpiar tu casa sería el sábado 30 de marzo, pero no esperes la última hora, limpia tu casa. Antes de esa fecha, sacas toda la levadura física y arreujim. La levadura arreujim todos ya la conocen. Es la hipocresía, la malicia, la falta de aevá, la falta de perdón, la rebelión, etc. De todo eso te tienes que deshacer antes de la semana de Amatzah. Ahora bien, los alimentos que tienen levadura física y que vas a sacar son: número 1. Cualquier producto que fue hecho con harina de trigo, cebada, centeno, avena, espelta.
Es decir, si tienes panes guardados que te compraste de la tienda, tienes que guardar todo eso en un cuarto que no uses. Número 2. Productos horneados como galletas, pasteles, panecillos, magdalenas, etc. Todo eso lo guardas aparte. Número 3. Salsa de soja, ketchup, mostaza. Eso lo guardas también. Número 4. Todo fideo o pasta de harina no puedes consumir en la semana de Hamatza. Lo guardas para consumirlo después de la semana de panes sin levadura. En lugar de fideos puedes comer grano tostado de cebada o trigo, sopa de cebada o trigo. Número 5. Alimentos enlatados no puedes consumir, como atún, portola, frutas enlatadas, etc. Todo eso lo guardas. Número 6. No puedes consumir productos lácteos que contengan aditivos como por ejemplo queso, yogur y mantequilla. Número 7. No puedes consumir nada de gaseosas. Entonces, estos 7 alimentos mencionados no puedes consumir durante la semana de Hamatza. Guardas estos alimentos en un cuarto aparte y no lo consumes. Pero aquí hacemos otra aclaración. Si usted es pobre y no tiene muchos recursos, entonces puedes consumir algunos de estos alimentos mencionados. Recuerden que la Torá se guarda en reuj, no en letra. Lo que verdaderamente importa es limpiar tu corazón, la parte interna, porque Yeshua dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Por ende, en caso de pobreza, está permitido consumir estos alimentos mencionados. En caso que usted ya tenga más recursos, entonces aquí te dejo una lista de 7 alimentos que puedes consumir durante la semana de Hamatza. Huevos de gallina, carne de res o pollo, pescado kosher, todo tipo de verdura, todo tipo de frutas, frutos secos como almendras, nueces, piñones, avellanas, etc. También puedes consumir legumbres como garbanzo, lentejas, habas, soya, etc. Y sumado a esta lista, puedes consumir arroz, quinoa, cebada, trigo, frijoles, etc. Esos son los alimentos que pueden comprar antes de la semana de Hamatza, todo según vuestras posibilidades. Entonces, 3 cosas tenemos que preparar antes de la semana de Hamatza. Número 1. Sacar toda la levadura de nuestra casa, tanto física como arreujim. Número 2. Preparación del matzá. Número 3. Preparación del zumo de uva. Vamos a detallar estos 3 puntos. Sacar la levadura física, ya saben muy bien. Pero ¿en qué consiste sacar la levadura arreujim? Tienes que restaurar a aquella persona al cual le has hecho daño. La mayoría no hace daño físico, no roba, no mata, no golpea, pero hacen daño con su lengua, y la lengua causa un dolor mayor que la herida de una espada. Proverbios 12:18 nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Eso lo experimenté personalmente. Entonces la lengua es lo que mayor daño hace. Ashatán solo usó su lengüita y causó la ruina de la humanidad. Una pequeña lengua puede destruir la asamblea. Por eso usted antes de la semana de Hamatza pida perdón a todos aquellos que pudo haber ofendido, porque siempre ofendemos, y aquel que no ofende con la lengua, ese es varón perfecto, dice Jacobo. Por ende, primeramente yo les pido perdón públicamente. Aquí nosotros proclamamos la palabra y muchas veces ofendemos, porque la proclamación es así. Pero no es mi intención ofender, sino defender la sana doctrina.
Entonces les pido perdón a todos aquellos que se ofendieron, y también perdono a todos aquellos que me ofendieron. Dejamos eso atrás para celebrar estas Moedín sin cargo de conciencia. Y una vez que hemos arreglado esta situación, entonces el siguiente paso es lavar nuestro cuerpo en agua. Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Después que purificas tu conciencia a través del perdón, el siguiente paso es hacer la mikve o purificación en agua. El pueblo de Yasharel hacía la purificación en el estanque de Siloé, que tenía las aguas del río Gijón, pero nosotros no tenemos un estanque o mikve. Entonces, ¿cómo hacemos la purificación de nuestro cuerpo? Una posibilidad es ir a un río o laguna y sumergirse varias veces, pero la mayoría viven lejos de un río. Por ende, lo que pueden hacer es hacer la purificación del cuerpo en una ducha. Y si no tienen ducha, entonces agarran un balde y se vacían agua varias veces encima de la cabeza. Le dices a tu esposo que haga eso, y si eres soltero, tú mismo te vacías agua encima. Por ende, ya saben cómo hacer la purificación del cuerpo. Pero antes de hacer dicha purificación, tienes que leer el Taelim 51 y hacer una plegaria pidiendo a Yahweh que purifique todo tu ser, cuerpo, nefesh y reuj. Una porción del Taelim 51 dice así: crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio y renueva un reuj íntegro dentro de mí. Entonces, con esto estaríamos cumpliendo el primer requisito para la semana de Amatzah: sacar la levadura de la casa, es decir, sacar la levadura física de tu hogar y sobre todo, sacar la levadura a reujim del corazón y estar limpios en la presencia de Yahweh. Ahora pasemos al segundo requisito: preparación del matzá. ¿Cómo se prepara el matzá o lejem sin levadura? Bueno, primero tenemos que conocer los ingredientes, los cuales son 3: harina de cebada o trigo, aceite de oliva y sal. Esos son los 3 ingredientes para preparar matzá, y algunos acostumbran agregarle un poco de azúcar. Pero no es recomendable, ya que el azúcar es el responsable de causar la fermentación. Por ende, si estamos en la semana de los panes sin levadura, procuremos no tomar bebidas muy azucaradas, y el matzá de preferencia, no le pongan azúcar. Ahora bien, ¿cómo es la preparación del matzá? Dentro de un momento vamos a ver un pequeño video ilustrativo, pero antes quiero mencionar lo siguiente: la preparación del matzá tiene que ser rápido. Usted lo tiene que preparar en menos de 20 minutos. Agarras una pequeña cantidad de harina de cebada o trigo, y si no encuentras ese tipo de harina, entonces compras harina comercial y con ello preparas tu matzá en menos de 20 minutos, porque esa es la cantidad de tiempo que una masa se fermenta. En menos de 20 minutos tu matzá tiene que estar en el horno o sartén. Y aquí les presento un pequeño video de preparación del matzá. Pongan atención. Hoy prepararemos pan sin levadura. Necesitaremos 500 gramos de harina, una pizca de sal, 2 cucharadas de aceite de olivo, una taza de agua, harina extra para extender la masa, un rodillo y un bowl para preparar la masa. Lo primero que haremos es vaciar la harina en el bowl. Hacemos un pequeño hueco y agregamos la sal y el aceite.
Mezclamos. Lo siguiente es agregar el agua, revolvemos. Ya que todo está mezclado, vaciamos en la tabla de trabajo y amasamos hasta conseguir una masa homogénea. Cortamos un trozo de la masa, ponemos un poco de harina abajo y en el rodillo y extendemos hasta que quede delgado, aproximadamente de medio centímetro de grosor. Cortamos en la forma que queramos o hacemos el pan redondo. Con ayuda de un tenedor, hacemos orificios sobre la masa y en un comal a temperatura baja colocamos nuestro pan hasta dejarlo crujiente y listo. Así es como preparamos el pan ácimo o pan sin levadura. Entonces ya saben cómo preparar el matzá. Preparan suficiente matzá para toda la semana de panes sin levadura. O si prefieren, preparan cada día su matzá, pero en Shabbat semanal no pueden preparar. Los demás días normal pueden preparar el matzá. Ahora pasemos al tercer requisito. Para la semana de Hamatza, la preparación del zumo de uva. Y aquí hago una pequeña aclaración. Si usted no logra conseguir uvas negras para preparar zumo de uva, entonces no se preocupe. Puedes comprar vino kosher o vino que tenga poco añejo. Digo esto porque algunos el año pasado no pudieron encontrar uvas y prepararon jugo de remolacha. Eso se podría usar porque el vino es algo simbólico, pero de preferencia, si no encuentras uvas negras, entonces compras un pequeño vino kosher o vino con poco añejo. En este punto algunos podrían decir, el vino no se puede usar porque ya está fermentado. Tranquilo, en la cena memorial les voy a explicar la causa y lo van a entender, pero por ahora, si no encuentran uvas negras para preparar el zumo de uva, entonces compran vino kosher o vino con poco añejo. Y para aquellos que encuentren uvas negras, vamos a ver un pequeño video donde se explica cómo preparar el zumo de uva. Presten atención.
Entonces ya sabemos cómo preparar el zumo de uva. Es muy sencillo, pero si no encuentran uvas, compran vino con poco añejo. Y el zumo de uva y el matzá tienen que prepararlo para los 7 días de Hamatza. Y con la cena memorial serían 8 veces que tomaremos el vino y el matzá. Por ende, el matzá y el vino tienen que tenerlo listo preparado para la noche del sábado 30 de marzo. Ese día sábado publicaré en Facebook el anuncio, no se preocupen, porque algunos el año pasado se habían mareado con tantas fechas y no sabían cuándo era la cena memorial. Pero este año turático vamos a anunciarlo para que todos lo tengan listo para la noche del 14. Entonces vamos a detallar la cena memorial. Lucas 22 del 19 al 20 nos dice: y tomó el matzá y dio gratitud, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. La cena se hace en memoria de Yahshua, por eso lo llamamos cena memorial. Luego dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces los ingredientes para celebrar la cena memorial son 2: el zumo de uva o vino y el matzá. La noche del 14 estamos partiendo el matzá y tomando de la copa. Pero antes de hacer eso, nos lavaremos los pies los unos a los otros, tal y como Yahshua lo ordenó en el siguiente pasaje. Yohanan 13 del 4 al 5 nos dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, antes de tomar la cena memorial, primero hacemos el rito de humildad, lavándonos los pies los unos a los otros. El esposo lava los pies a la esposa y viceversa. La esposa lava los pies a su esposo. También los hermanos se lavan los pies entre ellos. Y si usted se encuentra solo, entonces te lavas los pies tú mismo. Pero todos nos lavamos los pies y después participamos de la cena memorial la noche del 14. Esa noche del 14 tenemos que hacer vigilia. Yahshua lo ordenó en el siguiente verso. Marcos 14:37 nos dice: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Kefas: Shimón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y haced plegaria, para que no entréis en tentación. El reuj a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa noche, después de la cena memorial, Yahshua salió con sus discípulos al monte de los olivos, al huerto del Getsemaní, y allí Yahshua les dijo a sus discípulos: no duerman, velen o hagan vigilia esta noche, porque esa noche Yahshua iba a ser entregado por Judas. Por ende, toda esa noche del 14, Yahshua quería que sus discípulos hagan vigilia por él. Y esa vigilia estaba escrito en la Torá. Shemut 12:42 nos dice: es noche de guardar para Yahweh. ¿Cuál es el nombre celestial del Hijo? Yahweh de los ejércitos. Luego dice: por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. ¿Cuándo salieron los hijos de Yasharel de Egipto? Bamidbar 33:3 nos dice: de Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día del Pesaj salieron los hijos de Yasharel con mano poderosa a vista de todos los egipcios.
Entonces, la noche del 15 el pueblo hizo vigilia. Por eso Yahweh dijo más abajo, esta noche deben guardarla para Yahweh, todos los hijos de Yasharel en sus generaciones. En este texto de Shemut 12:42 hay un detalle interesante. Yahweh ordena hacer vigilia la noche del 15, pero Yahshua ordena a sus discípulos hacer vigilia por él la noche del 14. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna contradicción? Claro que no. Yahshua estaba adelantando la vigilia un día, porque sabía que ese día 14 al amanecer, él sería sacrificado por nosotros. Por tanto, la vigilia que ordena la Torá en Shemut 12:42 se tiene que adelantar un día. Ya no haremos vigilia la noche del 15, sino que ahora haremos vigilia la noche del 14, porque Yahshua mismo lo ordenó. Si tú supieras que esta noche van a arrestar a tu maestro Yahshua, ¿no harías vigilia por él? Claro que sí. Por tanto, la vigilia lo haremos la noche del 14. Lo haremos después de la cena memorial. ¿Cuánto tiempo haremos vigilia? Bueno, qué excelente sería que lo hiciéramos toda la noche. Pero yo sé que algunos no tienen buena salud. A ellos no se les puede obligar a hacer la vigilia toda la noche, porque a nadie se le exige algo que su cuerpo no pueda soportar. Pero aquellos que tengan buena salud, mínimo harán vigilia hasta las 3 de la madrugada. ¿Dónde dice eso? Leamos el siguiente verso. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Yahshua vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, la vigilia mínima para aquellos que tienen buena salud es como mínimo hasta la cuarta vigilia, que comienza a las 3 de la madrugada. Yahshua se apareció a sus discípulos cerca de las 3 de la madrugada. Por ende, ya saben los detalles de la vigilia. Lo vamos a hacer el día 14 después de la cena memorial. Y todos aquellos que tengan buena salud lo hacen como mínimo hasta las 3 de la madrugada. Pero los que no tienen buena salud lo hacen hasta donde su cuerpo les permita resistir. Entonces, ya sabemos los detalles de la cena memorial. Ahora vamos a entrar a la cena del Pesaj, porque la cena memorial es distinta de la cena de Pesaj. La cena memorial se conmemora la noche del 14 y la cena del Pesaj se conmemora la noche del 15. Por ende, vamos a ver los detalles de la cena del Pesaj. Shemut 12:8 nos dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿A cuál noche se refiere? A la noche del 15, porque el cordero era sacrificado el día 14, entre las 2 tardes, 3 p.m., y luego asaban el cordero y lo comían cuando el sol se ocultaba, es decir, la noche del 15, porque el día comienza al anochecer. Entonces dice, y aquella noche, día 15, comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. 3 ingredientes tiene la cena del Pesaj: el cordero, los panes sin levadura, matzá, y las hierbas amargas. Pero la pregunta, ¿nosotros vamos a sacrificar un cordero y asarlo al fuego? No. Yahshua es nuestro cordero, que ya fue sacrificado, dice Shaulo. Por tanto, nadie va a sacrificar un cordero y luego va a asarlo al fuego. No. Nosotros no vamos a comer carne de cordero esa noche. Pero entonces, en lugar de cordero, ¿qué cenamos? El fruto de la vid, porque Yahshua dijo, esta copa que contiene el fruto de la vid es el nuevo pacto en mi sangre. Por ende, en la cena del Pesaj vamos a incluir el vino o zumo de uva como representación del cordero.
Entonces ya tenemos los 3 ingredientes para la cena del Pesaj: el vino o zumo de uva, el matzá y las hierbas amargas. Todo eso lo preparan para la noche del 15, es decir, el día 14, domingo 31 de marzo. Por la tarde ya lo tienen que tener listo. Y cuando llegue la noche, estamos celebrando la cena del Pesaj, y con ello estamos arrancando el primer día de los panes sin levadura. Pero antes de participar en la cena del Pesaj, hay un requisito más que menciona la Torá. ¿Cuál es? Untar con la sangre del cordero los 2 postes y el dintel de nuestra casa. Shemut 12:7 nos dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Hay que untar con la sangre del cordero el dintel y los 2 postes. La pregunta es, si nosotros no vamos a sacrificar un cordero, entonces ¿de dónde sacamos la sangre? Aquí está la respuesta. Matillá 26 del 27 al 28 nos dice: y tomando la copa que contiene el fruto de la vid, y habiendo dado gratitud, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí tienen la sangre del Cordero Yahshua. Es el fruto de la vid que lo vamos a tomar en la cena memorial. Usted, después de la cena memorial, guarda un poco de zumo de uva o vino, y al amanecer de ese día 14, untaremos el dintel y los 2 postes de la casa donde comeremos la cena del Pesaj. Lo untaremos a las 4 p.m., después de la transmisión de ese día 14 por la tarde. Usted unta la puerta de la calle de su casa y la puerta de su cuarto, donde comerá la cena del Pesaj, y esa noche del 15 nadie va a salir de su casa donde comió la cena del Pesaj. Vayan al baño antes de comer la cena y preparen un lavador si ustedes suelen orinar en la noche, pero nadie va a salir de su casa hasta la mañana. Así lo ordena la Torá. Esa noche del 15 se tiene que hacer vigilia, pero esa vigilia lo estamos trasladando a la cena memorial la noche del 14. Eso lo explicamos hace un momento. Al amanecer de esa noche después del Pesaj, tenemos transmisión por la mañana y por la tarde, en el horario de siempre. Es el Shabbatón 15, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ese día nadie trabaja. Por tanto, ya tenemos las instrucciones para celebrar la cena del Pesaj. Ahora vamos a dar las instrucciones para el día de primeros frutos. Esta Moed comúnmente lo han llamado Bikurim. Ese nombre no tiene nada de malo, porque Bikurim significa primicias. No obstante, el nombre que se le da a la Moed de primeros frutos es Omer Reshit, que significa gavilla de primicias. Con ese nombre aparece por primera vez en la Torá. Por ende, vamos a usar el término Omer Reshit en lugar de Bikurim. Y la instrucción para Omer Reshit es la siguiente. Waikra 23 del 10 al 11 nos dice: habla a los hijos de Yasharel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla por primicia, Omer Reshit, de los primeros frutos de vuestra siega. Y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos. El día siguiente del Shabbat semanal la mecerá. Primeramente veamos la fecha. La gavilla se mece o agita el día siguiente del Shabbat semanal. Ese Shabbat semanal corresponde al día 18 del primer mes. Por ende, al día siguiente sería el día 19.
Ese día 19 se presenta la gavilla de primicias. La pregunta es, ¿a quién representa la gavilla? En el sueño de Yusef se menciona que la gavilla o manojo son personas, y en el Brit Hadashah se menciona que nosotros somos la cosecha. Por ende, la gavilla de primicia somos nosotros. Antiguamente se presentaba una gavilla literal en el templo o Mishkan, pero ahora todo tiene una aplicación a Reuhim. Por ende, nosotros somos la gavilla y como tal nos tenemos que atar en pacto. Y ese día en Omer Reshit, Yahshua, nuestro Kohen Gadul, nos presentará ante Yahweh como gavilla de primicias. De esa forma estaremos sellados para la cosecha que viene en Yom Teruah, con la séptima trompeta. Pero antes de presentarnos en Omer Reshit como gavillas, haremos el voto solemne de Omer Reshit que dice: declaro solemnemente hoy a Yahweh mi Elohim que caminaré en su Torah, que los pondré por obra, los meditaré día y noche, no me apartaré ni a diestra ni a siniestra, seré como árbol plantado, junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Por tanto, hoy renuevo mis votos para que Yahshua me haga crecer y me presente como gavilla de primicias y me guarde en su granero en el día de la cosecha final. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos los requisitos para comer el Pesaj y participar de las Moedín. Shemut 12 del 43 al 45 nos dice: y Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: esta es la ordenanza del Pesaj, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Este verso está hablando del Pesaj. Aquí se prohíbe comer el Pesaj a las siguientes personas. Número 1, el extraño. Número 2, el jornalero. Número 3, el extranjero. Y número 4, el incircunciso. Esas 4 personas no pueden participar del Pesaj y las Moedín. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, vamos a desarrollar y examinar las características de estas 4 personas. Comencemos por el extraño. ¿Quién es el extraño? Extraño viene de la raíz griega nekar, que significa pagano. ¿Quién era la persona pagana? Aquel o aquella que no reconocía a Yahweh y Yahshua, es decir, aquel o aquella que no confiesa con sus labios el nombre de Yahweh y Yahshua. Esa es una persona pagana, y el Tanaj lo llama extraño o extraña. En esta categoría se encuentran no solo las personas del mundo, sino aquellas personas que dicen creer en Mashiach, pero al final lo niegan con sus labios y hechos. A ellos Yahshua les dirá: apartaos de mí, extraños, nunca os conocí. Matías 7:21 lo dice claramente: no todo el que me dice Adón, Adón entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Los extraños no solo son las personas del mundo, sino que los extraños están también dentro de la asamblea. Ellos reconocen al Mashiach como amo o Adón, pero sin embargo, no cumplen la voluntad del Padre. A esas personas Yahshua les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yahshua usa una frase fuerte: nunca os conocí.
Esa frase, ¿para quién va dirigido? Para el extraño o extraña, porque cuando un extraño o extraña viene a tu casa y te dice, ¿puedo entrar? ¿Tú qué le dices? ¿Quién eres tú? No te conozco. Y no lo dejas pasar a tu casa. Lo mismo hará Yeshua en las bodas del Cordero. Muchos vendrán y le dirán, Adón, ¿podemos pasar? Y Yeshua les dirá, nunca os conocí, ustedes son extraños o extrañas, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Entonces ya tenemos reconocido al extraño. Primeramente son las personas del mundo y en segundo lugar son aquellos creyentes que no hacen la voluntad del Padre. Esos dos tipos de personas son los extraños o extrañas. Ellos no pueden celebrar el Pesaj y las Moedín. No lo digo yo, lo dice el propio Creador, Yahweh Elohim. Ningún extraño o extraña comerá del Pesaj. El segundo tipo de persona que no puede celebrar el Pesaj es el jornalero. ¿Quién es el jornalero? Jornalero viene de la raíz hebrea shakir, que significa asalariado y mercenario. Vamos a examinar primero el significado de mercenario y luego examinamos al asalariado, que son los pastores que piden diezmo. Entonces, ¿quién es el mercenario? Mercenario es una persona que proclama la palabra y le saca dinero a las ovejas, lo saca de forma sutil. Por ejemplo, Balaam perfectamente podría entrar en esta categoría, ya que Balaam amaba el dinero y estaba casi dispuesto a vender su alma con tal de sacar provecho económico de su trabajo. Razón por la cual Yeshua menciona la doctrina de Balaam en la asamblea de Pérgamo. ¿Qué se encontraba en Pérgamo? Estaba el trono de Ashatán, había una estatua de Zeus, y Zeus hoy es invocado con el nombre de Dios. Es decir, el término Dios es el nombre personal de Zeus. La gente está invocando al diablo sin saberlo. Y curiosamente en el cristianismo le sacan dinero a la gente en nombre de Dios. A eso se le llama la doctrina de Balaam. Sacan provecho económico con engaños y todo aquel que intente manipular la palabra de Yahweh para sacar provecho económico es un mercenario. Ellos medran falsificando la palabra de Yahweh. ¿Qué es medrar? Torcer la palabra de Yahweh para sacar provecho económico. Así lo menciona Shaulo en sus cartas. Shaulo dice, obreros fraudulentos que medran falsificando la palabra. Entonces ya tenemos reconocido a los mercenarios. Son aquellos que medran y tienen la doctrina de Balaam, y ellos no pueden celebrar el Pesaj y las Moedín. Ahora bien, el segundo significado de jornalero es asalariado. ¿Quién es la persona asalariada? Aquella persona que recibe salario cada mes o cada día. Cobra su salario por proclamar la palabra. Aquí perfectamente calzan los pastores que piden el diezmo, porque ellos a fin de mes cobran el diezmo a sus feligreses bajo amenaza. Les dicen a sus feligreses, si no das el diezmo, estás robando al Creador, y citan Malaquías 3:10. Ese es el verso favorito de los asalariados o pastores, y aquí les viene un dato interesante. La palabra asalariado viene del hebreo shakir, cuya raíz es shakar, y de shakar se forma la palabra shekar, que significa borracho. Es decir, los asalariados o pastores están embriagando a sus feligreses con el vino de la fornicación. Por ende, etimológicamente hablando, los asalariados o pastores están conectados con la embriaguez. Ellos no pastorean a las ovejas, sino que las embriagan para que las ovejas cautivas no despierten. Usted era una oveja cautiva y embriagada, pero Yahweh y Yeshua te hicieron sanear, y hoy estás aquí.
Entonces el asalariado son todos aquellos que se hacen llamar pastores y cobran el diezmo a sus feligreses. Ellos no pueden celebrar el Pesaj y las Moedín, a menos que abandonen su salario y vengan a los pies de Yeshua. Pero como estos pastores aman el dinero como Judas, entonces desecharán a Yeshua para estar cerca de su dios Mamón. Por ende, ningún asalariado o pastor puede celebrar el Pesaj y las Moedín. Tercer tipo de persona que no puede celebrar el Pesaj, el extranjero. ¿Quién es el extranjero? Extranjero viene de la raíz hebrea toshab, que significa mero hospedado huésped. Es decir, si usted tiene un inquilino en su casa y esa persona no cree en Yahweh y Yeshua, entonces usted no le puede invitar a esa persona para participar del Pesaj y las Moedín, porque esa persona es extranjero para Yahweh. Pero si tú le hablas de Yahweh y Yeshua a tu inquilino y él acepta los nombres Kadushim, entonces esa persona ya no es un extranjero. Ahora esa persona se convierte en un ajim o hermano y puede celebrar el Pesaj y las Moedim. Pero aquí surge la pregunta, ¿esa persona tiene que hacer la inmersión antes de participar en el Pesaj y las Moedín? Bueno, Yeshua dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere sumergido será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por ende, una persona para celebrar el Pesaj y las Moedim tiene que hacer su inmersión o tebalya. De esa forma se está identificando con Yeshua. Se está poniendo la camiseta, por así decirlo. Entonces todos los creyentes que ya llevan un tiempo conociendo a Yeshua, ¿qué están esperando para hacer su inmersión? No creo que estén esperando carta de invitación. Los que recién han llegado y recién están conociendo a Yeshua, a ellos se les puede entender porque están siendo instruidos todavía. Pero aquellos que ya llevan un tiempo y no han hecho su inmersión, no se están identificando con Yeshua. No están en el equipo de Yeshua, son espectadores nada más, y los espectadores no van a ser usados por Yeshua. Es decir, los espectadores no van a meter el gol, por así decirlo. Los espectadores no tienen parte con Yeshua, sino más bien aquellos que han entrado a la cancha y se han puesto la camiseta de Yeshua. Ellos verdaderamente serán usados y heredarán el reino. Los espectadores estarán fuera en las tinieblas de afuera. Pero los que tengan la camiseta de la inmersión, ellos son capitanes del equipo y pertenecen al cuerpo de Yeshua. Por ende, todos aquellos que ya llevan un tiempo en la emuná, tienen que hacer su inmersión para celebrar el Pesaj y las Moedín. De lo contrario, serían un extranjero para Yahweh y Yeshua, y ningún extranjero puede participar de las Moedín. Ahora bien, ¿qué sucedería si una persona nueva acepta a Yahweh y Yeshua y quiere celebrar el Pesaj y las Moedín? A esa persona le impedimos celebrar las Moedín solo porque no ha tenido tiempo de hacer su inmersión. En este caso, como la persona es nueva, puede celebrar el Pesaj y las Moedín siempre y cuando se comprometa a realizar su inmersión. Caso contrario, no puede celebrar las Moedín, porque las Moedín es para los jugadores que están en la cancha, no es para los espectadores. Entonces, los extranjeros que son personas sin camiseta no pueden celebrar el Pesaj y las Moedim. Cuarto tipo de persona que no puede celebrar el Pesaj, el incircunciso. Y aquí es donde entramos en un tema controversial, porque algunos obligan a circuncidarse en la carne para participar en el Pesaj y las Moedín.
La pregunta es, ¿qué tipo de circuncisión es el requisito para celebrar las Moedín hoy en día? ¿La circuncisión de la carne o la circuncisión del corazón? Bueno, leamos la instrucción tocante a esto. Shemut 12 del 43 al 44 nos dice: Y Yahweh dijo a Moshe y Aarón: Esta es la ordenanza del Pesaj, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. Según este pasaje, solo los circuncidados en la carne podían celebrar el Pesaj. Eso era en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto hay nuevas instrucciones, porque Shaulo menciona en Hebreos 7:12 lo siguiente: porque cambiado el ministerio, necesario es que haya también cambio de instrucción. Entonces ya no estamos bajo el ministerio de Aarón, ahora estamos bajo el ministerio de Yahshua, que es según el orden de Melquisedec. Por tanto, en el nuevo pacto hay nuevas condiciones para guardar la Torá. Ya no tenemos que guardar la Torá según el régimen antiguo de la letra, sino que ahora lo guardamos bajo el régimen del Reuj. Y Shaulo fue lleno del Reuj HaKodesh y escribe lo siguiente. Gálatas 5 del 2 al 6 nos dice: He aquí, yo Shaulo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá. De Mashiach os desligasteis, los que por la Torá os justificáis, de la gen habéis caído, pues nosotros por el Reuj aguardamos por Emuná la Tikua de la justicia. Y aquí viene la parte más importante. Escuchen con atención, porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la Emuná que obra por el Aevá. Este verso lo detestan aquellos que guardan la Torá según el régimen viejo de la letra. Si ellos pudieran hacerlo, arrancarían estas páginas de las Escrituras, pero no pueden hacerlo, porque Shaulo no era un falso profeta, sino todo lo contrario. Shaulo era lleno del Reuj HaKodesh. A Shaulo le fue revelado muchas cosas del ministerio de Yahshua, que es según el orden de Melquisedec, y como todos nosotros servimos bajo el orden de Melquisedec, ya no de Aarón, entonces tenemos que guardar la Torá en Reuj, ya no en letra, porque la letra mata, pero el Reuj vivifica. Por ende, para celebrar el Pesaj y las Moedim, ya no es necesario o obligatorio hacerse la circuncisión en la carne. Si Yahshua no hubiera venido hasta este día, entonces todos los varones obligatoriamente tendrían que hacerse la circuncisión en el prepucio, porque el ministerio de Aarón así lo requería. Pero como Yahshua ya vino y estableció el ministerio de Melquisedec, entonces la circuncisión en la carne pasa a segundo plano. Ahora lo que vale y tiene peso es la emuná que obra a través de la Eva. Ese es el nuevo requisito en el nuevo pacto. Pero aquellos que todavía siguen en el antiguo pacto, ellos siguen aferrándose al ministerio de Aarón, que era bajo la letra. Ellos no lo quieren reconocer, pero sus argumentos los delatan. Aquellos que obligan a circuncidarse en la carne citan el siguiente texto. Matías 5:17 nos dice: No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este verso ha sido el más mal interpretado, y aquellos que se rigen por el régimen de la letra citan este pasaje para obligar a circuncidarse en la carne, pero no entienden la profundidad de las Escrituras.
Aquí se menciona diciendo que Yeshua no vino para abolir o abrogar la Torá, pero nosotros sabemos que el sacrificio de los animales fue abolido, ya no está. En la Torá estaba establecido el sacrificio continuo de los animales como pacto perpetuo, pero sin embargo, Yeshua lo abrogó eso cuando murió en la estaca. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay alguna contradicción? Claro que no, y dentro de poco lo van a entender. Ponemos otro ejemplo. El ministerio de los Cuanín de Aarón fue establecido como pacto perpetuo en la Torá, pero sin embargo, Yeshua lo anuló en la estaca y estableció el ministerio de Melquisedec. Otro ejemplo, para celebrar las Moedim era obligatorio peregrinar a Jerusalén, ya que fuera de Jerusalén nadie podía celebrar las Moedim. Eso fue establecido como estatuto perpetuo. Pero sin embargo, Yeshua dijo en Yohanan 4:21, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén exaltarán al Padre, sino que los auténticos exaltadores exaltarán al Padre en reuj y en verdad. ¿Te das cuenta? Peregrinar a Jerusalén quedó obsoleto y fue abrogado por Yeshua. Los auténticos exaltadores desde cualquier parte del mundo lo pueden hacer, porque en estos tiempos finales, donde 2 o 3 estén congregados en nombre de Yahweh y Yeshua, ahí se manifiesta la kabut de Elohim. Y aquí hago una aclaración, porque muchos estarán diciendo, en el milenio las naciones van a peregrinar a Jerusalén para la fiesta de Sukkot, y efectivamente así es, pero las instrucciones del milenio son diferentes a las instrucciones de ahora. Ahora estamos en la época de la Gen, mal llamado gracia, pero en el milenio, Yeshua regirá las naciones con vara de hierro. Es decir, no se va a tolerar la transgresión. Aquel que transgreda en el milenio se va a aplicar la pena de muerte. Por ende, no confundas las cosas. En la época de la Gen o compasión, la peregrinación a Jerusalén quedó abolido. Pero en el milenio Yeshua lo reactivará. Pero eso es otra época. Nosotros estamos en la época de la compasión. Entonces tenemos 3 cosas que Yeshua abolió para esta época en la estaca. Número 1, abolió el sacrificio de los animales y las ofrendas. Número 2, abolió el ministerio de los Cuanim bajo el orden de Aarón. Y número 3, abolió la peregrinación a Jerusalén, porque en esta época todos exaltan a Yahweh en reuj y en verdad. Entonces hay muchas cosas que Yeshua abolió en la estaca para esta época, pero sin embargo, aquellos que no entienden bien las escrituras, ellos dicen, el Mashiach no abolió nada. Pero entonces, ¿cómo explicas que el sacrificio de los animales fue abolido? Ahí no te pueden qué responder. Por tanto, hay muchas cosas que quedaron abolidas por Yeshua, porque se hicieron obsoletas. Eso no significa que Yeshua eliminó la Torá y ahora no tenemos que guardar la Torá, no. Eso es un extremismo que solo los cristianos hacen. Ellos tuercen las cartas de Shaulo y dicen, Mashiach clavó en la estaca toda la Torá. Ahora estamos en la gracia. Así dicen ellos, pero ese argumento es totalmente satánico. Si bien Yeshua anuló ciertas cosas porque no eran relevantes para esta época, pero eso no significa que la Torá haya sido eliminada, no. La Torá es nuestro ayo o tutor que nos lleva a Yeshua, pero la Torá en estos tiempos se tiene que observar bajo el régimen del reuj, no bajo el régimen de la letra.
Si usted mira la Torá en letra, entonces vas a mirar este verso de Matías 5:17 como un judaizante. El texto dice: no penséis que he venido para abrogar la Torá. Este verso está hablando del conjunto de la Torá, exceptuando ciertas cosas que sí se abrogaron. Por ejemplo, el sacrificio continuo de los animales. Por ende, un solo verso no te puede explicar toda la verdad, porque la Escritura dice en el Taelim 119: la suma de tu palabra es verdad. Es decir, para sacar una conclusión tienes que armonizar toda la Escritura. Pero si agarras un solo texto y fundamentas tu doctrina en ese texto, estás buscando un pretexto para fundamentar tus argumentos. Por ende, queda demostrado que Yeshua sí abolió ciertas cosas de la Torá porque se hicieron obsoletas e irrelevantes. Ahora leamos otro texto que usan aquellos que obligan a circuncidarse. Y Yehezquiel 44:9 nos dice: así ha dicho Yahweh el Adón, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi Mikdash. De todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Yasharel. Este verso está hablando del milenio, porque Yehezquiel desde el capítulo 40 al 48 habla del milenio. Por ende, no puedes tomar este verso y aplicarlo a esta época de la compasión. Es decir, no puedes usar este verso para obligar a otros a circuncidarse. Ahora estamos en la época de la compasión y lo que importa es la emuná y la circuncisión del corazón. Pero en el milenio las cosas van a cambiar. En el milenio todos aquellos que quieran entrar al Mikdash van a tener que circuncidarse, porque en el milenio Yeshua regirá las naciones con vara de hierro. Entonces, no pueden sacar un verso fuera de su contexto para obligar a circuncidarse en esta época. En este tiempo, la circuncisión nada es. Shaulo lo dejó en claro. ¿Por qué no quieren entender? Y aquellos que obligan a circuncidarse dicen: los que no se circunciden ahora no podrán entrar al Mikdash en el milenio. Eso es falso, porque cuando Yeshua venga, todos nosotros seremos transformados. Ya no tendremos cuerpo de carne y hueso. Y entonces te pregunto, ¿dónde queda la circuncisión de la carne si tenemos un cuerpo exaltado? ¿Te das cuenta? Todo verso tiene su contexto y su aplicación. Los que entremos al milenio con cuerpos exaltados, podremos entrar libremente al Mikdash, pero los que entren al milenio con cuerpos de carne y hueso, las naciones, ellos obligatoriamente tienen que hacerse la circuncisión para entrar al Mikdash. Entonces, para celebrar el Pesaj y las Moedín en esta época de la compasión, la circuncisión de la carne no es necesaria. Y para finalizar la enseñanza, hacemos un resumen de los 4 requisitos para celebrar el Pesaj y las Moedín. Número 1. No ser persona extraña, es decir, no ser una persona pagana. Los que no aceptan el nombre de Yahweh y Yeshua no pueden celebrar el Pesaj y las Moedín. Y en esta categoría de extraños o extrañas también se encuentran aquellos creyentes que no hacen la voluntad del Padre. Segundo requisito, no ser una persona jornalera, es decir, no recibir salario por proclamar las buenas nuevas. El salario es el diezmo que los pastores cobran cada fin de mes.
Si una persona voluntariamente decide darte la décima de una bendición que recibió, entonces eso no tiene nada de malo. Pero si obligas a diezmar a las personas, te conviertes en un jornalero. Y todo jornalero queda descalificado para celebrar el Pesaj y las Moedín. Tercer requisito, no ser persona extranjera, es decir, haber hecho la tebalá o inmersión en nombre de Yahshua. Porque si no lo haces, eres una persona sin camiseta, eres un espectador, y los espectadores estarán en la tribuna, no en la cancha. La tribuna son las naciones, y la cancha es Jerusalén. Por ende, tienes que hacer tu inmersión antes de celebrar el Pesaj y las Moedín. Si eres nuevo o nueva, recién llegadito, pero aceptas a Yahweh y Yahshua y te comprometes a sumergirte, entonces puedes participar del Pesaj y las Moedín. Pero si ya llevas tiempo en la emuná, ¿qué estás esperando para hacer tu inmersión? El Pesaj lo celebramos el 31 de marzo. Por ende, si tienes la posibilidad, haz tu inmersión antes del 31. Cuarto requisito, tener la circuncisión del corazón. Si te hiciste la circuncisión del prepucio, entonces quédate así. Pero si fuiste llamado siendo incircunciso de carne, no te circuncides, porque en esta época de la compasión, únicamente la circuncisión del corazón es la necesaria. No lo digo yo, lo dice el propio Shaulo, el discípulo más aventajado de Yahshua. Y finalmente la última instrucción para la semana de Amatzah es la siguiente. Desde el 31 de marzo al 7 de abril, usted no va a tener relaciones sexuales con su cónyuge. Esa semana es Kadush, después que pase la semana de los panes sin levadura. Entonces normal, te vuelves a unir a tu cónyuge. Por tanto, ya tienen los requisitos para celebrar el Pesaj y las Moedín. Ahora simplemente limpiar nuestras vidas y nuestros corazones de toda levadura, para celebrar las Moedim con sinceridad y verdad. 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.